B.B. Warfield era un teólogo y profesor en la Universidad de Princeton, el seminario de Princeton. Princeton aquí cerquita de Nueva Jersey. Estuvo ahí como 30 años. Y ese hombre amaba al Evangelio. Y es conocido por haber escrito muchos artículos y muchos libros, incluyendo un libro muy bien reconocido que se llama La inspiración y la autoridad de la Biblia. Esa es su área de expertise, la inspiración y la autoridad de la palabra. Entonces era un hombre muy dotado, un hombre brillante. Pero hay algo más de este hombre que cuando yo me enteré de eso de él, lo admiro aún más. No tanto por su brillancia, sino su esposa. Recién casados, ellos estaban en su luna de miel y ella se enfermó. A ella le dio un desorden al sistema nervioso. Entonces, justo después de haber casarse en su luna de miel, ella se enfermó. Y este hombre pudo producir libros y artículos y pudo enseñar en clases de seminario, mientras a la vez cuidaba a su esposa y la cuidaba con mucha atención. Dicen que habían días que él no estaba lejos de ella por más de 1 o 2 horas. Dicen que él sacaba horas todos los días para leerle, porque a ella le encantaba leer. Entonces cuando ya no podía leer por ella misma, él se sentaba justo a su cama y le leía libros a ella. Y durante un tiempo de 10 años, se dice que ellos nunca se salieron de Princeton. No salieron de ese pequeño pueblito porque era muy difícil para ella. Y acuérdate, este era un hombre brillante. A cada rato lo estaban invitando a hablar en conferencias, a visitar a otros países, para hablar en seminarios. Pero él siempre decía que no, si era muy lejos, porque quería estar al lado de su esposa. Y por lo que se sabe de él, dicen que nunca se quejaba. La amó, la cuidó y la sirvió fielmente. Entonces en su vida vemos un testimonio claro, ¿verdad?, de cómo un hombre debe amar a su esposa. Vemos un buen ejemplo de lo que significa amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Conlleva sacrificio. Es un tremendo ejemplo de eso. Pero también en su vida, en cómo trató a su esposa, cómo cuidaba de ella hasta que falleció en 1915, también vemos otra cosa. Vemos el ejemplo de algo más. Y esto nos aplica a todos. No solamente para los que tienen esposos o esposas, sino en su vida también vemos algo que aplica a cada creyente, a cada seguidor de Jesucristo. Y es muy sencillo, pero muy profundo. Ser un discípulo de Jesucristo, un seguidor de Jesucristo, requiere que estemos dispuestos a hacer sacrificios y a poner a los demás antes de nosotros mismos. Vemos eso en su vida y saben que eso nos aplica a todos. Y eso lo vemos en nuestra palabra en este día. Y vean cómo llegamos al momento donde Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos. Acabamos de leer que ellos iban de camino a Jerusalén. Y Jesús menciona ya por segunda vez que lo van a matar, que al 3er día se va a levantar de la tumba. Entonces, esta vez Él añade otro dato. ¿Qué dice Él? Él dice que a Él lo van a entregar. Y hace un juego de palabras. Dice que van a entregar al Hijo del Hombre. ¿A quién? A las manos de los hombres. Hace un juego de palabras. ¿Qué quiere decir Él ahí? Lo que Él está diciendo es que esto no es ninguna coincidencia. Que el Padre mismo lo está entregando a los mismos hombres a quien Él vino a salvar. Eso es parte del plan de Dios. Y Él va de camino a Jerusalén. Está enfocado en su misión. De hecho, vimos que mientras andaban por Galilea, dice que no quería que nadie supiera que estaban ahí. Si se acuerdan, en Galilea fue básicamente donde comenzó su ministerio. Entonces conocía a muchas personas en Galilea. Pero Él no se quería distraer. No se quería distraer, sino que quería estar solo con sus discípulos para enseñarles esta verdad tan importante. Quería que ellos entendieran cuál era su misión. Él vino a morir en el lugar de pecadores. Él vino a sufrir la ira de Dios para que todo aquel que pone su fe en Él no la tenga que sufrir. Y al 3er día se va a levantar de la tumba. Va a conquistar a Satanás y la muerte. Él quiere enseñárselo, no quiere distracciones.
Y eso es el Evangelio. Eso es lo que creemos. Eso mismo, que Cristo vino y murió en nuestro lugar. Sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Y cuando nuestra fe está en Él, sabemos que en Él somos salvos. Ese es el Evangelio. Esa es su misión. Sin embargo, ¿qué vemos en el versículo 32? Todavía no entienden sus discípulos. Y esta vez tenían miedo en preguntarle. Quizás se acuerdan lo que pasó la última vez. Cuando Pedro trató de hablarle, ¿qué hizo Jesús? Los reprendió. Entonces ni se atrevían a preguntarle, oye, ¿qué tú quieres decir con eso? Pero vemos que cuando ellos llegan a Capernaum y llegan a la casa de alguien, lo más seguro que era la casa de Pedro, dicen los comentarios o los comentaristas. Leemos lo siguiente. Y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿De qué estaban argumentando? ¿Por qué estaban peleando en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. No solamente no entendían qué él quería decir, con que iba a ser entregado, que iba a morir y que lo iba a levantar de la tumba. Tampoco ellos entendían qué significa esto para ellos como sus discípulos. ¿Por qué tú crees que su respuesta fue silencio? Estaban avergonzados. Piénsalo, él acaba de decir, me van a entregar, me van a matar. ¿Y de qué están preocupados sus discípulos? ¿Cuál de nosotros es el mejor? No están pensando en él, no están preocupados por él, lo que le va a pasar a él. Ellos están pensando en ellos mismos. Ellos están enfocados en su estatus social, en sus reputaciones. Entonces vemos en el versículo 35 que Jesús se sienta. ¿Por qué Marcos nos da ese detalle? Porque cuando un rabí enseñaba a sus discípulos, tomaba la posición de sentarse. Entonces, lo que está pasando aquí es esto. Jesús se sentó, llamó a sus discípulos a donde Él, y ellos sabían, ok, no vas a enseñar algo aquí importante. Y así es. Él sigue a enseñarle a sus discípulos unas cosas muy importantes en los próximos versículos. Y son cosas que no solamente aplica a ellos, sino que nos aplica a nosotros también como sus discípulos hoy día. Los que estamos en Cristo, los que estamos siguiendo a Él, nos aplica a nosotros. Entonces, ¿qué fue lo primero que Jesús les enseñó en ese momento? Primer punto, lo siguiente. Vemos que no somos llamados a ser servidos, sino a servir. No somos llamados a ser servidos, sino a servir. En el versículo 35 lo vemos. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hermanos, el estatus, el prestigio, ser primero, ser grande, todas esas cosas eran muy importantes en esa cultura. Y son importantes en la nuestra, ¿no? ¿Cuántas personas vemos que están tan preocupados por eso? Aún sigue siendo importante, pues no era diferente para aquel entonces. Era muy común que los fariseos y los élites religiosos tenían los mejores asientos en los templos, o cuando iban a la casa de alguien a cenar, ellos esperaban ser tratados como mejor de todos. El estatus, el prestigio, todos lo anhelaban. Entonces cuando Jesús le dice a sus discípulos que el que quiere ser primero tiene que ser el postrero, tiene que ser el servidor de todos, Él estaba volteando su mundo, hermanos. Es completamente lo opuesto a lo que ellos habían escuchado y habían visto durante sus vidas. Esto lo hubiera chocado a ellos. Y vean, date cuenta conmigo, no le está diciendo a ellos que no deben buscar ser el primero. No está diciendo que ser el primero es malo. ¿Qué Él está haciendo? Está cambiando la definición de lo que significa ser el primero. ¿Tú quieres ser el primero? Pues mira, como el mundo lo define, es incorrecto. Ser el primero significa ser el último de todos y significa ser el siervo de todos. Está cambiando la definición a ellos. Y después de cambiar la definición, le da una ilustración, 36 al 37. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo:
El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Vemos, el que recibe a un niño, recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al quien me envió. Ahora, muchas personas cuando leen esto piensan que Jesús le está enseñando a sus discípulos que tienen que ser como niños. Eso no es lo que está pasando aquí. Eso tiene un grano de verdad. Debemos ser como niños y tener fe de niño. Pero aquí Él está enseñando otra cosa. ¿Qué Él está enseñando aquí? En esa cultura, el niño se consideraba lo más bajo en cuanto a estatus social. No era nadie ante la cultura, el niño. En gran parte era porque los niños, lamentablemente, no esperaban que un niño vivía muchos años. Era bien común que un niño perdía su vida de chiquitito. Era bien difícil para los niños crecer. Entonces no era hasta que un niño podía crecer lo suficiente para trabajar o servir y así dar algo a la cultura que entonces podía ganar estatus social. Pero los niños eran como invisibles en la cultura para aquel entonces. Entonces lo que Jesús está enseñando aquí es que para ser el primero, para ser grande, tienes que estar dispuesto a servir a los que son menos en la sociedad. Tienes que estar dispuesto a pasar tiempo con las personas que ante los ojos de la sociedad son invisibles. En vez de pasarte con gente que va a ayudar a tu reputación, en vez de pasarte con gente que se considera los élites y los profesionales o los famosos, personas que te pueden ayudar a ti a crecer en estatus, tienes que estar dispuesto a pasarte con gente que ante los ojos de los demás ni cuenta se dan que están ahí. Para demostrarles amor y compasión y servirle a ellos. Vean cómo Jesús, ¿qué hizo Jesús con el niño? Dice que lo tomó en sus brazos, lo abrazó. Lo más seguro era un niño de la familia de Pedro. Está demostrando un amor, compasión, cuidado de ese niño. Entonces antes de su cultura, antes del mundo en aquel entonces, quizás se consideraba como una pérdida de tiempo. Pasar tiempo con los niños, servir y recibir a los niños. Pero en el reino de Dios, la grandeza, ser el primero, se logra en servir a los que se consideran los más pequeños, incluyendo los que ante la sociedad la gente ni se da cuenta que están ahí. Puede ser que no recibimos prestigio por pasar tiempo con niños o pasar tiempo con personas que viven en la calle o personas que tienen incapacidades. Podemos imaginar 1000 ejemplos. Puede ser que nadie se dé cuenta que estamos sirviendo a esas personas. No nos ayudan en ganar prestigio, ni reputación, ni reconocimiento. Pero ¿qué sí recibimos? ¿Qué sí recibimos cuando nosotros servimos a estos tipos de personas? Cuando nosotros servimos a cualquier persona, independientemente de su estatus social. Recibimos a Jesús. Y no solamente a Jesús, sino a quién más. Al quien lo envió, el Padre. Recibimos al Señor mismo. ¿Qué más queremos, hermanos? Aquí Jesús lo que está planteando es, ¿puedes servir y puedes obrar buscando reconocimiento del mundo? ¿O servir y obrar y solamente preocuparte en el reconocimiento del Padre? Esas son las opciones. Yo tengo un amigo que también es pastor en Manhattan y él se pasa diciendo esto y nunca se me olvida. Él siempre decía a su congregación, vamos a tratar de servir a aquellos que no nos pueden pagar para atrás. Vamos a servir a aquellos que no nos pueden pagar para atrás. Entonces, no busquemos simplemente ayudar y servir a personas porque vemos cómo eso nos puede beneficiar a nosotros. No, debemos estar dispuestos siempre a amar y servir a quien sea, independientemente de su estatus social o económico. No importa, de recibir a cualquiera. Ahora, otra forma que podríamos aplicar esta enseñanza
No solamente es en servir a los que se consideran lo menos en la sociedad, que hoy día eso es un poco difícil de definir. También podemos aplicar esto en decir que todos debemos estar dispuestos en servir en cosas que no son, tú sabes, tremendas, cosas que nadie ve. Les doy un ejemplo. Escuché un cuento una vez que había unos hombres, estaban cenando. Ellos estaban en un retiro. Y era un retiro para pastores y líderes. Y invitaron a un pastor para predicarles y ayudarles a ser mejor líderes y mejor pastores. Y están todos en el comedor cenando. Y sale alguien de la cocina y le dice: mire, necesitamos ayuda lavando trastes. Estamos cortos de personas. Y ellos estaban hablando y riéndose, pasando un buen tiempo. Entonces hubo un momento de silencio y después cada cual seguía con su conversación. Después de unos momentos, el pastor de visita se levantó, quitó su chaleco y él fue a la cocina para fregar. Y uno de los hombres se dieron cuenta y se sintieron mal, se sintieron avergonzados porque ellos lo invitaron a él a predicarles a ser mejores líderes. Y es él quien toma la iniciativa, nadie ahí toma la iniciativa. Y entonces se levantan: no, pastor, te ayudamos. Y él dice: no, tranquilo, no se preocupen, siguen ahí. Yo quiero toda la bendición para mí. Y fue y lavó trastes. Ese pastor estaba de lo más contento en predicar a un cuarto lleno de pastores y líderes. Pero él también se acordaba de que primeramente, aún antes de ser un predicador, él es un siervo. Es un siervo de Jesús. Él se acordó y demostró con sus acciones que él no es muy grande como para ensuciarse y mojarse lavando trastes. Es verdad, ensuciándose en una cocina, mojándose con lavar trastes, eso no va a ayudar a nadie a ser famoso. Pero el Señor lo ve. El Señor lo ve. Y eso trae honra al Señor. Y eso sí Él lo conocía. Dios ve cuando nosotros nos humillamos y cuando estamos dispuestos a servir, no por reconocimiento de hombres, sino por la gloria de Dios y por el reconocimiento de nuestro Señor. Y cuando servimos a los demás con este motivo, es como servir al Señor mismo, hermanos. Es un acto de adoración para Él. Se considera grande en el reino de Dios. Eso es lo que nos debe importar. Los que vienen este sábado a ayudar a limpiar la iglesia, a llenar el basurero grande que vamos a tener aquí, te puedo decir desde ahora, mucha gente no lo va a ver. No lo va a ver mucha gente. No te va a ayudar en recibir un aumento en tu trabajo. No te va a ayudar con likes en Facebook. No te va a ayudar en ser grande persona. Pero el Señor lo va a ver. El Señor lo va a ver. Y aún esas cosas así son actos de adoración cuando se hace con el motivo de querer servir y adorar a Dios. Cuando llamas a un hermano que lleva tiempo sin venir a la iglesia para animarle, nadie ve eso, pero Dios lo ve. Cuando visitas a un hermano que lleva tiempo que no venga a la iglesia, nadie lo va a ver, pero el Señor lo ve. Y para nosotros eso debe ser suficiente. Entonces, ser grande en el reino de Dios no es ser primero aquí en la tierra, es ser último, es estar dispuesto a servir a todos, ser el servidor y no ser a quien ellos sirven. Vamos a orar que Dios nos ayude a crecer en esto, amén. Amén. Esa es la lección 1. ¿Cuál es la segunda lección aquí? Segundo, como sus discípulos, somos llamados a tener una mentalidad del reino. O otra forma que lo podemos decir, como sus discípulos, debemos siempre estar pensando en el reino de Dios. Cuando Jesús terminó con su ilustración con el niño, Juan le hace una pregunta. En el versículo 38 lo vemos: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía.
Ahora, esto es bien interesante, porque ¿qué dice esto a nosotros? Que habían personas que creían en Jesús, que seguían a Jesús, pero no eran parte de los 12 discípulos. Y su fe era real, su fe era genuina. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos eran capaces de reprender a demonios. Ellos lograban reprender a demonios en el nombre de Jesús. Entonces, cuando los discípulos se dieron cuenta de que había una persona así, ellos le dijeron que lo dejara de hacer, trataron de prohibírselo. Y se dieron cuenta por qué. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron a él? ¿Cuál era la razón? Juan dijo, no, Señor, tratamos de prohibírselo porque no te está siguiendo a ti. No. ¿Qué dijo Juan? Porque no nos sigue con nosotros, no nos sigue a nosotros. Aquí vemos que Juan y los discípulos tenían una mentalidad de que ellos eran los élites. Ellos eran los 12. Y si tú quieres seguir a Jesús, entonces tienes que ponerte el fila detrás de nosotros porque nosotros somos los originales. Así era su mentalidad. Se creían élites. Y no es difícil entender por qué ellos se molestaron. Si se acuerdan, ¿qué pasó hace poco? Lo vimos la semana pasada. Ellos trataron de reprender a un demonio y no podían. Entonces ahora se encuentran a alguien que ni siquiera es uno de los 12 y él lo puede hacer. Entonces no hay duda en mi mente que ellos se sintieron avergonzados y esto hirió su orgullo, ¿verdad? Entonces trataron de decir al hombre que lo dejara de hacer. Ellos creían que para ser un discípulo de Jesús tenían que estar en nuestro grupo. Tenían que estar en nuestro círculo. ¿Pero qué pensaba Jesús? Bueno, lo vemos, capítulo 9, 39 al 41. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús está más preocupado de que este hombre o los hombres estén hablando mal de él y que lo estén representando de una forma equivocada. Entonces él razona, si este hombre está haciendo milagros en mi nombre, él no va a dar una vuelta y comenzar a hablar mal de mí. No, eso quiere decir que cree en mí. Entonces, como cree en mí y él está haciendo estos milagros, déjalo. Y podemos aún ver más aquí. Si él puede reprender a demonios, eso quiere decir que el Padre le está dando el poder para hacerlo. Eso ningún hombre lo hace porque sí. Es porque el Señor mismo está trabajando por medio de ese hombre. Jesús reconocía eso, entonces a él no le importaba que no lo seguía a él directamente, que no andaba con los 12. Por eso le dice, no lo pares, no lo prohíbes a él. De hecho, dice lo contrario. Mira, si alguien le fuera a dar un vaso de agua a ustedes en mi nombre, mira, aún ese recibe su bendición. La cosa más pequeña que uno hace, si lo hace en el nombre de Jesús, verá una recompensa, será bendecido por el Señor. Dios ve aún los actos más pequeños si se hacen fe en su nombre. El apóstol Pablo, él entendía esto también. Lo vemos en Filipenses capítulo 1, 17 al 18. Pablo estaba en la cárcel y él sabía que habían personas predicando el evangelio, predicando a Cristo, pero lo hacían porque parte de sus motivos era, como Pablo está en la cárcel, ahora nosotros podemos ser el centro de atención. Ahora nosotros podemos ser los grandes predicadores. Querían toda la atención de la persona, entonces ellos comenzaron a predicar. ¿Eso le molestó a Pablo? No lo molestó. ¿Por qué? Porque él sabía, aunque quizás sus motivos no eran 100% genuinos, él sabía que ellos estaban predicando el evangelio correctamente, estaban predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 18? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún.
Si Él no es el que lo está predicando, si no es uno de sus discípulos que lo está predicando, mira, no le molesta. Lo que le importa es que Cristo sea predicado, que se predique el Evangelio y que Dios sea glorificado en todo. Como Jesús, Pablo no estaba preocupado por sus propios intereses. Él estaba preocupado en ver al reino de Dios salir y salir en poder. Entonces, mientras las personas que están por ahí predicando a Cristo no se están oponiendo a Él, pues mira, los discípulos tenían que estar alegres de que hay más personas que creen en Jesús y que están predicando. Deben gozarse con la realidad de que Dios está siendo glorificado, no solamente donde están ellos, sino que en otros lugares también. Ahora, hay muchas formas de aplicar esto, pero quiero aplicarlo dos formas en esta mañana. Primero, podemos pensar en esto a nivel de iglesias. Hay muchas iglesias diferentes. Aquí en nuestra comunidad nada más hay muchas iglesias. Y hay algunas iglesias que tienen unas creencias teológicas que nosotros no podríamos respaldar. No se puede. Pero hay otras iglesias, aún en esta comunidad, que quizás no creemos 100% lo que ellos creen, pero las diferencias son mínimas. Y al final del día, ellos predican el Evangelio, creen en la palabra de Dios, entienden que la misión es ir y plantar iglesias. Hermanos, esas iglesias debemos orar por ellas. Debemos orar por sus pastores, orar por sus miembros. Debemos orar para que Dios los use grandemente. ¿Por qué? Porque al final del día lo que nos debe importar más no es simplemente el crecimiento de nuestra iglesia, sino que Cristo sea glorificado. Eso es lo que significa tener una mente que siempre está fijado en el reino. El reino de Dios es más grande que nuestra propia iglesia. Ahora, ¿queremos ver a nuestra iglesia crecer? Claro que sí. Y vamos a invitar personas a nuestra iglesia, claro que sí. Pero si nos enteramos que hay otras iglesias que están predicando el Evangelio aquí en la comunidad o en la ciudad, debemos dar gloria a Dios y debemos orar por ellos. Porque sea aquí o sea allá, si el Señor está siendo exaltado, gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda aplicación. Esto es difícil. Es difícil tener esta mentalidad porque por naturaleza nosotros somos personas tribales. Por naturaleza a nosotros nos gusta estar con los nuestros. Piensa en eso. ¿Por qué hay tantas comunidades que están compuestas de las mismas personas del mismo país? Porque cuando llegan, cada cual busca lo suyo. Y no estoy diciendo que eso está malo, hace razón, hace sentido. Cuando estás con personas de una cultura que conoces, ahí hay un sentido de familiarity, hay familiaridad. Y en esos círculos hay más seguridad, hace sentido. Si vienes de otro país y te mudas a un lugar donde todos son de tu país, hace la transición un poco más fácil. Entonces, ser tribal no siempre es malo, pero uno puede ser tribal por malas razones. Uno puede tener esa mentalidad de solamente querer estar con los suyos por razones muy equivocadas. A veces nosotros solamente queremos estar con los nuestros por orgullo. Ya formamos nuestro círculo, ya tenemos nuestro grupo, y si no estás con nosotros, estás en contra de nosotros. Pensamos que nosotros tenemos el derecho de ser los primeros. Que nosotros somos los únicos que tenemos el derecho de hacer X o Y cosa. Y si esa es nuestra mentalidad, y si surge de un corazón de orgullo, eso es un problema. Es un problema de pecado. Es un problema de nuestro corazón. Especialmente cuando se ve en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es de ningún hombre ni de ningún grupo. La iglesia es de Cristo. Es de Cristo. Y yo entiendo, hermanos, que a veces uno se siente medio protector de su iglesia porque ama a su iglesia y quiere cuidar a su iglesia. Eso yo lo entiendo. Pero tenemos que tener cuidado en amar a nuestra iglesia y querer cuidar a nuestra iglesia y convertirnos tribales y convertirnos en un pueblo exclusivo. Nosotros no debemos ser un pueblo exclusivo. La iglesia no es un club exclusivo. La iglesia es un hospital inclusivo, donde debemos recibir a quien quiera.
Cualquiera que quiere venir a adorar al Señor y escuchar de la palabra, debemos recibirlos. Y no solamente que ellos se pueden sentar aquí, sino que cuando tenemos un momento, ir a donde ellos. Dejarles saber que estamos contentos que visitaron con nosotros. Dejarlos saber que lo vimos, que nos dimos cuenta que están aquí con nosotros. Yo creo que es una buena regla que si alguien ve a una persona visitando la iglesia que tú nunca habías visto antes, tú debes ir a la persona para ir a donde ellos y saludarlo. No debemos asumir que otra persona lo vio. Si tú lo vistes, ve tú a donde ellos. Y si al pensar en eso te da temor porque eres muy nervioso o nerviosa, pues mira, búscate a alguien para ir contigo. Pero para luchar contra ser tribal, debemos estar dispuestos a recibir a quien sea y también nosotros dejarlo entrar en este círculo, dejarlo entrar en esta familia, recibirlo con amor y compasión. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude a también tener una mentalidad que está siempre en el reino. Queremos ver a Dios bendecir a nuestra iglesia, también queremos al Señor bendecir a su iglesia en todas partes. Próximo, ¿qué vemos aquí? Punto número 3. Vemos que Jesús enseña que somos llamados a luchar por la santidad en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Somos llamados a luchar por la santidad en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Después de hablarles de que deben ser inclusivos y no exclusivos, Jesús regresa y habla de pequeñitos, de niños. Pero aquí Él no está hablando de niños literales, sino Él se está refiriendo a cualquier persona que lo sigue a Él. Cualquier persona que quiere seguir a Jesús antes de esa sociedad, lo más seguro que se van a considerar pequeños. Él se está refiriendo a cualquier discípulo, cualquier persona que quiere seguirlo. ¿Y qué dice? Bueno, Él da un aviso aquí, un aviso fuerte. Dice que si cualquier persona viene y quiere seguirlo a Él, y en vez de nosotros recibirlos, en vez de nosotros dejarlos entrar y abrazarlos y recibirlos, nosotros los rechazamos. O nosotros lo ponemos en una situación donde lo tentamos hasta incluso pecar. Eso es un problema grave. ¿Qué es lo que dice Jesús? 42 al 48. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Y después dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Y dice lo mismo sobre los pies y sobre los ojos. Hermanos, hay 3 cosas muy importantes aquí y voy a tratar de avanzar. Primero, el infierno es real. El infierno es real. Aquí mismo Jesús está hablando y enseñando del infierno. Aquí mismo está diciendo que si somos esclavos al pecado y vivimos en esa esclavitud y nunca encontramos salvación en Jesús, lo que espera es el infierno, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano no muere. Cada persona en un momento dado va a tener que rendir cuentas al Señor. Él es el creador de todos y como creador, Él es dueño de todo. Y hay 2 opciones. Cuando estamos ante la presencia del Señor, podemos decir que estamos ahí en Cristo, quien murió en nuestro lugar y por lo tanto fuimos lavados por su sangre y en Él somos aceptados y nos aferramos a Él. Esa es la primera opción. La segunda opción es, estamos fuera de Cristo y nosotros tenemos que pagar las consecuencias por nuestros pecados. Y la consecuencia es sufrir la ira de Dios en el infierno. El infierno es real. Segundo que quiero demostrarles aquí. Vean el lenguaje gráfico que usa Jesús. Usa hipérbole.
Son palabras fuertes, gráficas. ¿Por qué Él habla de esta forma? Porque Él quiere que sus discípulos entiendan, que nosotros entendamos que nada nos debe influenciar para nosotros dejar de pelear contra el pecado. Nada. No importa qué hay en nuestras vidas que nos lleva a pecar. No importa lo que es. Si hay algo que nos está tentando a pecar, debemos estar dispuestos a deshacernos de ella. Si hay algo que nos va a tentar a rebelar contra el Señor, debemos estar dispuestos a hacer lo que sea por no pecar ante Dios y contra Dios. Ahora, Él no está haciendo aquí literal. Él no está diciendo, si un momento tú robaste algo, pues corta la mano. No, es hipérbole. ¿Qué está diciendo aquí? Si tu mano es ocasión de caer, en otras palabras, te gusta robar, te gusta llevarte cosas que tú sabes que no son suyas, haz lo que tengas que hacer para dejar de pecar de esa forma. Si tus pies son de ocasión de caer, te pasas yendo a lugares donde no debes ir, sabes que siempre que vas a ese lugar caes en el pecado, pues mira, haz lo que tengas que hacer para dejar de ir a esos lugares. Si tu ojo te es ocasión de caer, te pasas mirando la pornografía, te pasas con lujuria en tu corazón porque te estás llenando los ojos de imágenes, haz lo que tengas que hacer para dejar de pecar de esa forma. Jesús está comunicando aquí que tenemos que ser radicales en nuestra lucha contra el pecado. Radicales. Tanto que dice, mira, córtalo si hay que cortarlo. Y vean que Él no comenzó con los discípulos, sino comenzó diciendo que si tú llevas a otra persona a pecar, es mejor que te ahogues a que tú lleves a otro a pecar. Entonces la preocupación no solamente es por nuestra santidad, también es por la santidad de los demás. Hermanos, nosotros no somos llamados a vivir vidas de santidad solos. Necesitamos la ayuda de la iglesia para ayudarnos y juntos luchamos por agradar al Señor con nuestras vidas. Esta es una de las razones por las cuales necesitamos a la iglesia. Porque cuando yo estoy débil, cuando yo estoy luchando contra el pecado o me siento tentado, puedo confesarlo a un hermano y me puede apoyar y me puede ayudar. Velamos los unos por los otros, velamos por la santidad los unos por los otros. Pero de igual forma, si nosotros somos las razones por las cuales alguien está pecando, si nosotros, en vez de ser una buena influencia y llevar a las personas a Cristo, lo estamos llevando a pecar de XY forma, pues mira, vean el aviso que hay aquí. Un aviso serio. Mejor ahogarse que llevar a alguien a pecar contra el Señor. Vamos a animarnos y ayudarnos a vivir en santidad. Y vamos a recordarnos que esta es una de las muchas razones por las cuales nosotros necesitamos a la iglesia. Ahora, el último punto en esta mañana, lo último que vemos aquí. Nosotros somos llamados a vivir vidas de sacrificio como Jesús hizo. Nosotros somos llamados a vivir vidas de sacrificio como Jesús hizo. Si se acuerdan, ¿cómo comenzó este pasaje? Comenzó con Jesús hablando de que Él va a ser entregado, de que va a morir y que al tercer día va a ser resucitado. Comienza con el Evangelio, comienza con Jesús hablando del sacrificio que Él va a lo cual Él va a sacrificar su vida. Ahora, ¿cómo termina el pasaje? Escuchan versículos 49 y 50. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Comienza y termina este pasaje hablando del sacrificio. Hablando del sacrificio. Y en el versículo 49 vemos algo bien importante. Dice que todo sacrificio será salado con sal.
¿A qué se refiere eso? Marcos es el único que escribe eso. No lo vamos a ver en ninguno de los otros evangelios. Él se está refiriendo a lo que leemos en Levíticos, capítulo 2, versículo 13. Cuando se hacían sacrificios, cuando se quemaban los granos, los sacrificios de granos, ahí leemos que todo sacrificio se supone que tenga sal. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es que cada uno de sus discípulos será salado con sal y con fuego. En otras palabras, si eres un discípulo de Jesús, tú también tienes que estar dispuesto a sacrificarse. Eso es lo que leemos en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Con eso comenzamos el servicio. Nosotros somos sacrificios vivos para el Señor. Y hermanos, gloria a Dios, que el Señor no nos llama a hacer algo y después nos deja ahí para ahogarnos. No, Dios nos llama y nos capacita. Él sacrificó su vida en nuestro lugar. Él sufrió la ira del Padre en nuestro lugar. Y por medio de su Espíritu Santo, Él nos ayuda a nosotros a vivir en obediencia a Él. Tenemos que luchar. No hay excusa para un cristiano ponerse vago y vivir en el pecado. No hay excusa. Tenemos que luchar por nuestra santidad. Tenemos que ser radicales. Pero lo hacemos siempre teniendo en mente que al final del día es el Señor quien va a terminar lo que comenzó en nosotros. Lo hacemos siempre recordándonos que es por gracia. Él nos salva, Él nos santifica, Él nos guarda. Entonces con esa mentalidad vamos a luchar por nuestra santidad. Vamos a servir sin esperar que nos sirven a nosotros. Y vean cómo termina. Viven en paz los unos con los otros. Cuando nosotros luchamos por nuestra santidad, cuando nos amamos y nos servimos, nos permite vivir en paz. Y así es que el mundo sabe que somos sus discípulos por nuestro amor los unos para con nosotros. Entonces vamos a vivir en paz, pero eso comienza viviendo en paz con el Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos aquí que como sus discípulos nos llama a seguirte y a estar dispuestos a sacrificar y sufrir, Señor. Pero aún más que eso, también te damos gracias porque sabemos que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nos sentimos que ya no podemos, Señor, tu gracia es suficiente. Padre, pedimos que si hay alguien aquí que no te conoce y que hoy escuchó el Evangelio ser predicado, que, Señor, si a ti te place, que tú uses a tu palabra para salvar, para unir a ese alma, a tu iglesia, a tu pueblo, para que pueda ser un discípulo más. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.